Uno de los temas y anhelos del ser humano que ha provocado opiniones y frases célebres más dispares es, sin duda, la felicidad. Desde los que la ven alcanzable a los que la consideran una quimera de lo más naif. Y en medio, aquellos que defienden que sí existe, pero que es momentánea y pasajera. ¿Cómo ve la felicidad Jorge de los Santos? Pues se lo preguntamos. Bienvenido, Jorge. Bien hallada, Monse, un placer. ¿Cómo defines tú la felicidad? Con dificultad, eso ya te lo digo de partida. Intentando ser elegante, yo te diría, elegante en el sentido de sabiendo escoger un poco, yo te diría, entre todas las posibilidades que hay, te diría que la felicidad es ese estado de plenitud en el que uno se reconoce en la propiedad de sí mismo. O sea, se reconoce en lo que cree o lo que es uno mismo, ¿no? Es un poco lo que Spinoza significaba bajo el significante de laetitia, que se suele traducir por alegría. El aspecto positivo de esa alegría, porque él también señalaba uno negativo que yo supongo que saldrá, ¿no? Yo creo que básicamente hay otra definición que puede ser demasiado quizá ambigua, pero es allí hacia donde tiendes. O sea, donde tiendes 500 millones de veces al día, cada vez que tomas una lección, cada vez que piensas algo, cada vez que tienes que escoger, tiendes a ese sitio. Ese sitio donde tiendes podría ser la felicidad. Y eso tiene un inconveniente, tiene una... ¿Y si eres pesimista? No, también. No, sí, ¿También? sí, sin duda de ningún tipo. Vale. Es allí, esa tendencia está innata en nosotros. Y eso tiene un componente que yo creo que hay que destacar, y es que en cierta medida la felicidad en cuanto a concepto actúa como tira atrapamoscas. Es decir, según cómo categorices, cómo simbolices, cómo definas, cómo establezcas lo que esconde ese significante de felicidad, ahí vas a tender a ir. O sea, si por ejemplo alguien te dice, Monse, te convence, porque tiene el poder y la capacidad de convencerte de eso, que tu felicidad reside en darte martillazos en el pie derecho, te vas a dar martillazos en el pie derecho 500 veces al día, ¿sabes? Y eso es algo que yo creo que a lo largo de la charla saldrá, o sea, ese elemento. ¿Estamos preparados? La condición de los seres humanos está preparada para recibir la felicidad. Eso que dices yo creo que es muy interesante, porque la mayoría de nosotros se cree, en general, se cree que sí. O sea, que es algo que viene de serie, igual que podemos sintetizar en el aparato digestivo ciertos nutrientes, o sea, algo que viene dado, pero en realidad no es así. O sea, ni nosotros ni nuestra forma de darnos al ser en cuanto humanos, ni por lo tanto nuestra conciencia están preparados, digamos, para ser felices. Está preparada nuestra conciencia, por ejemplo, para distraernos, para hacernos el tonto, precisamente de esa carencia, de esa dificultad. Eso que ya anunciamos una vez, lo de Prometeo, lo de las ciegas esperanzas, ¿no? Sí. Que teníamos y tal, ¿no? Estamos incluso preparados para bioquímicamente anestesiarnos, sedarnos, dispersarnos, incluso para psíquicamente disgregarnos frente a un trauma que nos sobrepasa, ¿no? Pero para ser felices, no. Eso Nietzsche ya, que en su extraordinaria habilidad y en su capacidad de visión, lo enunciaba en Más allá del bien y del mal a finales del XIX, ya decía una sentencia que más o menos literalmente decía: el ser humano no tiende a la felicidad, solo los ingleses lo hacen. O sea, esto que parece una butad, Nietzsche sabía perfectamente que sí, que lo que decíamos antes no nos contradice, que el ser humano tiende siempre a la felicidad. Lo que no tiende es a cómo se define esa tira atrapamoscas de la felicidad. Y Nietzsche en ese momento ya estaba criticando una primera revolución industrial, una definición, digamos, de felicidad que hacía el capitalismo incipiente, que para los ingleses consistía básicamente en el confort, la fashion y ya el culmen, alcanzar un sitio en el Parlamento. O sea, que es un poco la felicidad como la categorizan hoy en día, ¿no? Y en eso ya decía, no, a eso no tendemos todos los seres humanos. No, lo que tendemos es, en todo caso, a otra cosa. Y para opiniones, los colores, claro. Si pudiera ser, ¿qué condición debería darse? Bueno, yo creo que lo que venimos un poco hablando, la condición necesaria y suficiente para que un sujeto concreto pueda ser feliz es que pueda alcanzar la propiedad de sí mismo. O sea, que pueda de alguna manera reconocerse en lo que hace. O sea, esa es una condición. Sin esa condición es imposible. Y hoy en día, que es la enorme dificultad, está en alcanzar esa propiedad.
Ya habíamos hablado no solo por nuestros procesos de subjetivación, por cómo nos están construyendo y nos estamos dejando construir, que es el quedarnos anclados, digamos, en una permanente adolescencia, ¿no? En que la adolescencia ya la definimos como aquel proceso de la vida en el que uno no sabe lo que quiere, no sabe lo que es, no sabe lo que pretende, ¿no? Y por otro lado, en unas condiciones sociolaborales de precarización. Mira, Montse, los franceses, especialmente los del área de París y el área metropolitana, sintetizan en una expresión lo que es su día a día, su vida cotidiana. Es el métro, boulot, dodo. O sea, coges el metro tempranito, te vas a currar como un cretino y vuelves a dormir allí donde puedas para inmediatamente a la mañana siguiente volver al metro, boulot, dodo. O sea, es una continuidad fatídica, que hubiera dicho el psiquiatra Binswanger, en la que uno está sometido. Eso que supone que no hay exterioridad a esa triada, o sea, a esa actividad no hay exterioridad, no hay nada más allá de esa, no hay nada fuera. Si no hay nada fuera, un ser humano no puede existir, que existir es posicionarse hacia afuera de donde está. Y por lo tanto no puede proyectarse. Y ontológicamente somos un proyecto que existe. ¿Sabes? Sin esas condiciones es imposible el que se dé la posibilidad de esa cosa tan bizarra y tan extraña de la felicidad, ¿no? ¿Y entonces por qué ahora se nos vende tanto lo de ser feliz? Porque actúa como un mecanismo, como un imperativo, como una obligación, un imperativo como un dispositivo, digamos, de poder. O sea, lo que se te está diciendo no se te está diciendo sé feliz, se te está diciendo asume el métro, boulot, dodo como algo dado, como algo inalterable, como algo que no se puede cambiar. O sea, se está de alguna manera diciendo no solo que lo asumas, esa esclavitud, sino que además te creas que te realices en ella, que te estás realizando en ella, que tu propiedad está en ese métro, boulot, dodo. Que, o sea, que es una suerte. Que es una suerte y que además eres tú quien se tiene que desarrollar en eso, ¿no? O sea, ese mismo imperativo que hacía Leibniz cuando dice que luchen por su servidumbre como si se tratara de su salvación, cuando lo dice en la ética, y él se refiere a la superstición, ¿no? O sea, esa es la función, ¿no? Y aparte del trabajar, dormir, etcétera, ¿cuál sería el principal sustituto que se nos está ofreciendo como felicidad? Sí, es que eso también es muy interesante y es una de las grandes estrategias del negocio de la felicidad, ¿no? Lo que se nos ofrece no es felicidad, lo que se nos ofrece es euforia. La euforia es ese lado negativo que anunciábamos al principio de la leticia, ¿no? O sea, de la alegría. La euforia es un subidón, es un bienestar orgásmico, efímero, que es una dosis, o sea, no es un estado de plenitud sostenido, es un chute. De dopamina. ¿No? De dopamina, o sea, de lo que tú quieras, pero es un chute, es un subidón que inmediatamente no potencia al individuo, porque no te ensancha, digamos, en ese reconocimiento de ti mismo, ¿no? En esa autenticidad, como se suele traducir a Heidegger, ¿no? Sino que te aminora, que además es extraordinariamente posesiva. O sea, tú fíjate, cuando tienes euforia es porque adquieres algo, un cuerpo, un bien de consumo, un bien de servicio, lo que sea, lo adquieres, lo compras. Es enormemente consumista, por eso pues resulta de tanta utilidad, ¿no? En 1964, si no recuerdo mal, Herbert Marcuse, el de la teoría crítica, ya decía, se planteaba, ¿cómo este sistema tan tiránico y tan sometedor en el que estamos metidos nos convence de esta forma? ¿Qué estrategia utiliza? Dice, básicamente él señalaba dos. El primero, la creación de falsas necesidades. De decir, coño, es que me hace... Yo no soy yo si no tengo una chaqueta verde, si no tengo un aparato electrónico que me permite comunicar con la NASA o ver pues, cómo está mi pueblo en este momento, si no cambio de coche y tal y cual. O sea, unas necesidades falsas que en realidad no son identitarias, no forman de ti, pero que las tienes que tener porque si no parece que te has quedado atrás, que eres un desgraciado, ¿no? Y en segundo lugar, Montse, no. La segunda estrategia, digamos, que él decía es lo que él llamaba directamente la euforia en la infelicidad. O sea, eres un desgraciado toda la vida, o sea, 11 meses y medio al mes, al año, pero durante 15 días te vas a Mallorca y te pones hasta el culo de cervezas, ¿no? O sea, ahí ¡buah!, te euforizas, o sea, te recompensa con esa euforia dentro de un estado de infelicidad permanente. Para acabar en una frase,
¿Es un negocio? Sí, es un negocio muy próspero que se fundamenta en eso que decimos, en hacerlo imperativo, cosa que Lacan decía que era imposible hacer imperativa la felicidad, que se fundamenta en la resignificación de la felicidad en la euforia y que se fundamenta sobre todo en hacerte a ti culpable de no ser feliz, en que te hagas responsable, que te sientas, vamos, lo que los Monty Python parodian de manera ejemplar, cuando ves a los tíos cantando, siempre tienes que mirar el lado positivo de la vida mientras los están crucificando. Gran imagen para acabar esta entrevista. Jorge, un gusto como siempre. Un gusto para mí, Monse. Gracias.